¿Alguna vez miraste al cielo y te preguntaste por qué tus oraciones no se cumplen? Porque aquello que anhelas con todo el corazón parece tan lejano, tan imposible. A veces sentimos que el cielo está en silencio, que Dios está ocupado con otros asuntos más importantes y que nuestros sueños quedaron en la lista de espera del universo. Pero quiero decirte algo esta noche, desde lo más profundo de mi alma: el cielo nunca está en silencio. El cielo está trabajando a favor de los que aman a Dios. Aun cuando parece que nada se mueve. No sé cuál es tu deseo más profundo. Quizás estás orando por la sanidad de alguien que amas, o estás pidiendo por una oportunidad, una puerta abierta, una respuesta. Tal vez te duele el alma porque parece que todo lo que pediste se quedó suspendido en el aire. Pero quiero recordarte algo: Dios no está ignorando tus oraciones. Él está preparando el escenario para algo más grande de lo que imaginas. Vivimos en un tiempo donde muchos hablan del universo que conspira para darte lo que deseas. Pero déjame decirte algo: el universo no conspira, el universo obedece. Quien conspira es el cielo. Cuando tus deseos se alinean con el corazón de Dios, el cielo entero se mueve para que eso se cumpla. Porque no es la energía, no es la suerte, no son los planetas, es la voluntad perfecta de Dios la que determina el tiempo de las cosas. Hay personas que se frustran porque oran una vez y no ven resultados. Piensan, quizás no soy lo suficientemente bueno, quizás Dios no me escucha. Pero el cielo no trabaja a la velocidad de tus expectativas. El cielo trabaja al ritmo de tu propósito. Cuando tus deseos están en sintonía con ese propósito, no hay fuerza en la tierra que pueda detener lo que Dios ya decidió hacer contigo. Recuerdo a un hombre del campo que oraba cada día por lluvia. Salía de su casa, miraba al cielo y decía: Señor, mándanos agua, los cultivos se están muriendo. Y cada día, sin falta, repetía la misma oración. Pero los vecinos se burlaban de él, porque nunca veían que preparara su tierra. Un día uno de ellos le dijo: ¿para qué oras por lluvia si tu campo sigue lleno de piedras? Y el hombre respondió: porque sé que cuando Dios mande la lluvia necesito tener la tierra lista. Esa respuesta me marcó el alma. A veces pedimos lluvia, pero no preparamos el terreno. Pedimos bendición, pero seguimos viviendo como si no creyéramos que Dios va a cumplir. Si realmente crees que lo que deseas se hará realidad, empieza a preparar el terreno. Dios no obra en la pasividad, sino en la expectativa. Cuando actúas con fe, el cielo toma nota. Cuando caminas en fe, el cielo te acompaña. No tienes que entenderlo todo, solo tienes que estar listo cuando la promesa se cumpla. Muchos confunden deseo con ansiedad. El deseo es una semilla divina. La ansiedad es un ladrón del alma. El deseo te inspira, la ansiedad te paraliza. Y a veces lo que Dios hace es calmar tu ansiedad para purificar tu deseo. Porque Él no bendice los deseos que nacen del miedo, ni de la comparación, ni del orgullo. Él bendice los deseos que nacen de un corazón rendido. Cuando un deseo nace de la carne, se convierte en ídolo. Pero cuando nace del espíritu, se convierte en propósito. Y ahí está la diferencia. Hay quienes piden cosas solo para llenar un vacío, pero hay otros que piden para glorificar a Dios. Y cuando tu deseo glorifica a Dios, el cielo entero se pone de pie para respaldarte. Quizás hoy te sientes como si nada tuviera sentido. Has orado, has esperado y sientes que no pasa nada. Pero déjame decirte algo: los grandes milagros no suceden en la prisa, suceden en la preparación. Jesús esperó 30 años para 3 años de ministerio. Moisés esperó 40 años en el desierto para liderar al pueblo. David fue ungido rey cuando era un muchacho, pero tuvo que enfrentar gigantes, huir, esconderse, llorar antes de sentarse en el trono. Lo que demora no está perdido, está madurando. A veces Dios retrasa tu bendición para protegerte de ti mismo, porque si te la diera antes de tiempo podrías destruirla. No porque seas malo, sino porque aún no estás preparado para sostenerla. Dios no te niega las cosas, te entrena para ellas. Él te moldea como el alfarero que trabaja el barro. Y ese proceso duele, pero es un dolor que da forma.
Hay momentos en los que sientes que todo se rompe, pero es porque Dios está rompiendo la forma vieja para crear una nueva. Y justo cuando piensas que todo terminó, Dios dice, ahora sí, estás listo. Por eso, no confundas el silencio de Dios con su ausencia. El cielo está lleno de movimiento, incluso cuando tú no lo ves. Hay ángeles trabajando, puertas ajustándose, corazones cambiando, circunstancias alineándose, y todo eso sucede en lo invisible hasta que llega el momento visible del milagro. Cuando piensas que Dios se olvidó de ti, Él está escribiendo el próximo capítulo. Cuando crees que todo terminó, Él está preparando una escena nueva. Y créeme, Él es un excelente guionista. No hay final trágico para los que aman a Dios. Puede haber lágrimas, pero nunca desesperanza. Puede haber noches largas, pero siempre amanece. Quizás hoy sientes que estás en la noche más oscura de tu vida, pero incluso la noche más oscura tiene estrellas, y esas estrellas son tus promesas. No importa si solo ves una pequeña luz, esa pequeña luz es suficiente para recordarte que el cielo sigue ahí. No eres invisible para Dios, no eres un número perdido en la multitud. Él conoce tu nombre, conoce tus lágrimas, conoce tus deseos más profundos, incluso aquellos que no te atreves a decirle a nadie, y Él no se burla de tus sueños. Él los guarda, los moldea, los purifica, y cuando llega el tiempo correcto, los hace realidad. Pero atención, no todo lo que deseas te conviene, y Dios, que te ama demasiado para darte algo que te destruya, a veces te dice no o todavía no. No porque no te quiera bendecir, sino porque te está preparando para algo mejor. Dios no es un repartidor de deseos. Es un padre que cuida a sus hijos. Cuando eras niño y pedías un cuchillo, tu padre no te lo daba. No porque no te amara, sino porque sabía que podrías lastimarte. Así es Dios. Él te ama lo suficiente para decirte que no. Cuando ese no es en realidad un todavía no. Y mientras esperas, Él trabaja en tu carácter. Porque el carácter es el recipiente donde se guarda la bendición. Si no tienes el carácter correcto, la bendición se derrama. Pero si estás preparado, podrás disfrutar de lo que viene sin perderte en el camino. Hay una historia en la Biblia que me encanta. José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él. Era un sueño poderoso, pero tuvo que pasar por la traición, la esclavitud, la cárcel, todo antes de llegar al palacio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo quería cumplir el sueño, quería formar el corazón del soñador. Y eso también te pasa a ti. Dios no solo quiere darte lo que pides, quiere prepararte para que puedas sostenerlo. Por eso, si estás pasando por un tiempo difícil, no maldigas el proceso. El proceso es la prueba de que algo grande está en camino. La semilla tiene que romperse antes de florecer. El vino nuevo necesita un odre nuevo. Y tú estás en ese proceso de ser renovado. No te compares con otros. El tiempo de cada uno es distinto. Algunos reciben rápido, otros esperan más. Pero el reloj de Dios nunca se adelanta ni se atrasa. Es perfecto. Quizás piensas que llegas tarde, pero para Dios estás justo a tiempo. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, todo tendrá sentido. Vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por todo eso. Las lágrimas, las decepciones, los silencios, todo era parte del plan. Así que hoy, si me estás escuchando y sientes que ya no puedes más, quiero que respires profundo y digas dentro de ti, Dios sigue en control. No repitas eso como un cliché, sino como una verdad que te sostiene. Él sigue en control, aunque no lo entiendas, aunque duela, aunque parezca que nada cambia, Él está obrando. Porque cuando el cielo conspira, no hay fuerza humana que lo detenga. Cuando el cielo dice ahora, los muros caen, las puertas se abren, las cadenas se rompen y todo aquello que parecía imposible empieza a tomar forma frente a tus ojos. Por eso no digas el universo conspira, no, di el cielo conspira porque el universo no te ama, el cielo sí. El universo no tiene propósito, pero el cielo tiene un plan y tú eres parte de ese plan. Si puedes creerlo, lo verás. No porque seas poderoso, sino porque Él es fiel.
no porque tus palabras tengan magia, sino porque tu fe tiene dirección. Y la fe, cuando está dirigida al Dios correcto, mueve montañas. Quiero que lo recuerdes siempre. El cielo no está en silencio, Dios no está en pausa. Él no olvidó lo que te prometió, está preparando el momento exacto. Y cuando llegue, será tan perfecto que te olvidarás del tiempo que esperaste. Así que no dejes de orar, no dejes de creer, no dejes de soñar. El deseo que Dios puso en tu corazón no es una ilusión, es una semilla. Cuídala, protégela y verás cómo florece. Porque si Dios la plantó, Él mismo se encargará de regarla. Cuando todo parezca oscuro, recuerda esto: el cielo no está quieto, el cielo conspira. Y cuando el cielo conspira, cualquier cosa que desees, si está en el corazón de Dios, se hará realidad. Hay deseos que vienen del alma y hay otros que solo vienen del ruido de afuera. Todos en algún momento hemos deseado algo con fuerza. Un nuevo comienzo, una relación sana, una oportunidad, una respuesta. Pero no todos los deseos nacen en el mismo lugar. Algunos vienen de la comparación, del miedo, del vacío. Y otros nacen en el silencio, cuando el corazón se rinde ante Dios y dice: haz conmigo lo que quieras. Porque los deseos más poderosos no son los que vienen de la ansiedad, sino los que nacen del alma rendida. Cuando el deseo está conectado con el corazón de Dios, se convierte en semilla de milagro. Pero cuando está conectado solo con la carne, se transforma en carga. Hay gente que vive cansada de cargar deseos que no nacieron del propósito, deseos que no edifican, que solo desgastan. Piden, se frustran, se enojan con Dios y luego dicen: Dios no escucha, pero sí escucha. Solo que Él no responde caprichos, responde propósitos. ¿Sabes por qué muchos no ven cumplirse lo que desean? Porque quieren que Dios firme un plan que Él no escribió. Le muestran un proyecto, una agenda, un sueño y le dicen: bendícelo. Pero Dios no firma planes ajenos a su voluntad. Él no se suma a tus deseos. Él te invita a sumarte a los suyos. Y cuando aceptas esa invitación, cuando tus deseos y los suyos se cruzan, el cielo se abre. El corazón humano es como una antena. Puede captar señales del cielo o interferencias de la tierra. Si tu deseo está sintonizado con la frecuencia del ego, escucharás ruido. Si está sintonizado con la frecuencia de la fe, escucharás dirección. Por eso hay que cuidar el corazón, porque de él mana la vida y también de él nacen los deseos. Dios no te castiga por soñar. Al contrario, Él te enseñó a hacerlo. Soñar es parte de su naturaleza y tú fuiste creado a su imagen. Por eso cuando sueñas con algo bueno, algo noble, algo que bendice a otros, eso es una señal de que su espíritu está soplando dentro de ti. Pero cuando tu deseo solo gira alrededor de ti, cuando lo que pides no bendice a nadie más que a ti, entonces no es semilla de Dios, es semilla del ego. Hay deseos que se parecen a globos, son grandes, brillantes, parecen hermosos, pero se desinflan rápido. Y hay otros que son como raíces, no se ven, pero sostienen todo lo que crecerá después. Cuando oras por algo, pregúntate: ¿esto tiene raíz o solo tiene brillo? Porque lo que tiene raíz permanece. Recuerdo una vez a una mujer que vino a hablar conmigo después de una reunión. Me dijo: pastor, llevo años pidiendo lo mismo y Dios no me lo da. ¿Será que no me escucha? Y le pregunté: ¿por qué lo deseas tanto? Ella me miró con lágrimas y me dijo: porque tengo miedo de no tenerlo nunca. Entonces entendí. Su deseo no nacía del amor, sino del miedo. Y Dios no puede bendecir un miedo, solo puede sanar un corazón. Le dije: cuando tu deseo deje de nacer del miedo y empiece a nacer de la fe, entonces verás lo que Dios puede hacer. No todos los deseos son malos. El problema no es desear, sino desde dónde lo haces. Un corazón rendido no deja de desear, pero aprende a alinear. Dice: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que necesito. Y cuando llegas a ese punto, lo que deseas empieza a parecerse a lo que Dios soñó para ti desde el principio. Dios no apaga tus deseos, los purifica.
no los destruye, los redirige, no te quita el sueño, te muestra cuál es el que vale la pena soñar. Por eso cuando sientas que algo se te escapa, no pienses que Dios te está quitando, piensa que te está alineando. Hay una gran diferencia entre desear algo y estar preparado para tenerlo. El deseo sin preparación puede convertirse en ruina. Imagina que alguien desea un barco, pero no sabe navegar. Dios no te dará el barco hasta que aprendas a manejar el timón, porque su propósito no es verte naufragar, sino verte llegar. Los deseos correctos llegan cuando estás listo para sostenerlos. Dios no es impaciente y tampoco improvisa. Él no regala bendiciones a destiempo. Por eso cuando algo tarda, no es castigo, es entrenamiento. Él quiere que crezcas a la altura de lo que estás pidiendo. ¿Sabes cuál es la oración más poderosa que puedes hacer? No es dame lo que quiero, sino hazme capaz de recibir lo que me quieres dar. Porque cuando oras así, cambias de nivel. Ya no oras como alguien que exige, sino como alguien que confía. Y la confianza abre puertas que la desesperación nunca podría tocar. A veces nos cuesta entender esto porque vivimos en una cultura de inmediatez. Queremos todo ya rápido, sin proceso. Pero Dios trabaja con procesos, no con atajos. Las flores necesitan tiempo para abrirse, el pan necesita tiempo para hornearse y los sueños necesitan tiempo para madurar. Si los arrancas antes se arruinan. Hay un verso que siempre me conmueve: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. No dice haz una lista y Dios la firmará. Dice deleítate, eso significa encuentra placer en su presencia, descansa en su voluntad. Cuando te deleitas en Él, tus deseos cambian, empiezas a desear lo que Él desea y entonces lo que anhela se cumple porque ya no hay distancia entre tu corazón y el suyo. Algunas veces pensamos que Dios nos quiere lejos de lo que deseamos, pero no es así. Él nos quiere cerca de su propósito, porque ahí es donde los deseos se cumplen sin destruirnos. Si tus sueños te alejan de la paz, no vienen de Dios. Si te acercan a la gratitud, entonces estás en el camino correcto. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo, pero pasaron años sin señales. Podría haberse rendido, pero eligió creer. No porque entendiera el cómo, sino porque conocía al quién. Él sabía que el Dios que había prometido no miente. Y al final, cuando Isaac nació, Abraham entendió que no se trataba solo de un hijo, sino de una herencia, de una historia que cambiaría el mundo. Tu deseo puede parecer pequeño, pero si viene de Dios, siempre será parte de algo más grande. No subestimes los pequeños deseos que Dios planta en tu corazón. Tal vez pienses que son insignificantes, pero Él usa cosas pequeñas para cumplir propósitos grandes. Un niño con un pan y 2 peces, una viuda con un poco de aceite, un pastor con una piedra. Dios no necesita grandeza, necesita disponibilidad. Por eso, si sientes que tu deseo es demasiado grande para ti, perfecto, porque eso significa que necesitarás a Dios para lograrlo. Los deseos que puedes cumplir solo con tus fuerzas no necesitan fe, pero los que parecen imposibles son los que te llevan a arrodillarte. Y es ahí donde el cielo se abre. El enemigo siempre tratará de robar tus deseos, te susurrará que es tarde, que no vale la pena, que nada cambiará. Pero recuerda, él solo ataca lo que tiene potencial. Si te está atacando, es porque tu deseo tiene poder. No dejes que el miedo te robe lo que Dios ya escribió a tu favor. Quizás hoy estás cansado y te preguntas si vale la pena seguir soñando, pero los sueños de Dios no tienen fecha de vencimiento. Pueden dormir por un tiempo, pero nunca mueren. Solo esperan el momento de resucitar. Y cuando Dios diga ahora, todo lo que parecía imposible cobrará vida. Si Dios puso algo en tu corazón, no lo ignores, no lo entierres bajo la duda ni bajo el cansancio. Él no siembra en vano. Si lo plantó es porque sabe que en su tiempo florecerá. Aunque el terreno esté seco, aunque no haya señales, sigue creyendo, porque cuando el cielo conspira, el desierto florece. El deseo correcto no te desespera, te transforma.
te enseña a esperar, te enseña a confiar, te enseña a ser agradecido, porque mientras esperas aprendes a disfrutar del proceso. Y en ese proceso Dios no solo está preparando la bendición, también te está preparando a ti. Quizás no ves resultados todavía, pero eso no significa que no los habrá. Dios está obrando en silencio, está moviendo piezas que tú no ves, está alineando personas, tiempos, lugares. El cielo no trabaja con prisa, trabaja con precisión. Y cuando por fin llegue lo que has esperado, te darás cuenta de que valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada oración, porque no solo recibirás lo que pedías, sino que entenderás lo que Dios estaba haciendo en ti mientras esperabas. No dejes que el mundo te convenza de que tus deseos son locura. Los sueños locos son los que cambian la historia. José soñó que sus hermanos se inclinaban ante él y todos lo llamaron loco. No era orgullo, era visión. Cuando Dios te muestra algo grande, no esperes que todos lo entiendan. Solo asegúrate de que sea Él quien te lo mostró. Hoy quiero decirte, tus deseos son válidos, tus lágrimas cuentan, tu fe no es en vano. Si permaneces, verás la gloria de Dios. No porque tú lo merezcas más que otros, sino porque Él cumple lo que promete. Así que sigue deseando, sigue creyendo, sigue preparando el terreno, no te rindas. Todo lo que anhelas, si está alineado con el corazón de Dios, se cumplirá. No porque el universo conspire, sino porque el cielo se mueve a tu favor. Y cuando ese día llegue, no te olvidarás de dar gracias. Porque sabrás que no fue suerte, fue propósito, no fue coincidencia, fue promesa, no fue magia, fue fe. Y entenderás que cualquier cosa que desees, cuando está en las manos correctas, siempre se hará realidad. Hay momentos en la vida en los que pareciera que Dios se quedó quieto, que el cielo cerró sus puertas y tus oraciones rebotan en el techo. Momentos donde el silencio se hace tan largo que empieza a doler. Esperas una señal, una palabra, una respuesta, y lo único que escuchas es el tic-tac del reloj y el eco de tus pensamientos. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él no te olvidó, está moldeándote. Porque los sueños grandes no se cumplen de inmediato, se cocinan a fuego lento. Hay una historia que siempre me ha conmovido, la del alfarero. Dice la Biblia que Dios es como el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. El barro no puede decirle al alfarero cómo debe darle forma. Solo se deja moldear, se deja girar en el torno, aunque a veces gire tan rápido que pierde el equilibrio. Y si el barro se rompe, el alfarero no lo desecha, lo vuelve a amasar, lo moja de nuevo y lo empieza otra vez. Así es Dios contigo. Tal vez sentiste que te rompiste, que tus planes se quebraron, pero Él no te tiró. Te está volviendo a formar. El proceso no es fácil, porque mientras Él te moldea, te lleva al fuego. Y el fuego duele, el fuego no destruye la vasija, la fortalece. Sin fuego, el barro sigue siendo frágil. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo, endureciendo tu carácter para que puedas sostener la bendición que viene. A veces le pedimos a Dios que nos saque del horno, pero si salimos antes de tiempo nos quebramos con el primer golpe de la vida. El horno no es castigo, es preparación. ¿Sabes por qué algunos sueños se demoran? Porque el sueño no es lo único que Dios quiere cumplir. Él quiere transformarte mientras esperas. No hay milagro sin proceso. David no llegó al trono por casualidad. Fue pastor. Enfrentó leones, osos, gigantes. Pasó por el rechazo, la traición y la soledad. Pero en cada etapa, Dios estaba formando en él el corazón de un rey. No le dio el trono hasta que aprendió a gobernar su propio corazón. Lo que estás viviendo ahora no es una pérdida de tiempo, es un entrenamiento. Tal vez estás en el desierto y el desierto no es cómodo, es árido, no hay sombra, no hay señales. Pero el desierto no es un lugar de castigo, es un aula. Ahí aprendes a depender de Dios.
Ahí descubres que el maná no cae antes ni después, sino cada día. Que las fuerzas no vienen por adelantado, sino al amanecer de cada batalla. El desierto te enseña a vivir de fe, no de vista. Hay quienes quieren saltarse el proceso, pero lo que se salta el proceso pierde el propósito. Es como si una mariposa intentara salir del capullo antes de tiempo. Si alguien le ayuda a romperlo, sus alas nunca se fortalecen y muere sin volar. La presión del proceso es lo que da fuerza. Así es contigo. La lucha que hoy enfrentas está formando tus alas. No sé cuánto tiempo llevas esperando. Tal vez fueron meses, tal vez años. Has visto pasar oportunidades, personas, estaciones, y sientes que la vida sigue, pero tú estás detenido. Pero escucha esto. Mientras tú esperas, Dios trabaja. No hay un solo segundo perdido en su reloj. Cuando Él se demora, es porque está ajustando los detalles. Él no improvisa, es un Dios de tiempos perfectos. Y cuando su reloj marca ahora, nada ni nadie puede detener lo que viene. A veces el tiempo de espera parece injusto. Te comparas con otros, ves que otros avanzan, prosperan, sonríen mientras tú sigues en el mismo lugar, pero no sabes lo que Dios está haciendo en lo oculto. Quizás Él te está escondiendo porque lo que te va a dar no es común, es extraordinario. A Moisés lo escondió 40 años antes de usarlo. A José lo escondió en una cárcel antes de ponerlo en el palacio. A Jesús lo escondió 30 años antes de comenzar su ministerio. Si Dios te esconde, es porque te está preservando para algo grande. En este tiempo de espera, no dejes que el desánimo apague tu fe. El enemigo quiere convencerte de que nada va a cambiar, de que estás solo, de que tus oraciones no sirven. Pero cada vez que oras, mueves el cielo. Aunque no lo veas, algo sucede. Es como una semilla bajo tierra. No la ves crecer, pero está viva. Y un día, sin aviso, rompe la superficie. Así pasa con tus sueños. Recuerdo a una anciana que conocí en una iglesia hace años. Oró más de 20 años por su hijo, que se había apartado. Cada domingo se arrodillaba y decía lo mismo: Señor, tráelo de vuelta. Y cada domingo se levantaba con los ojos húmedos, pero con el corazón firme. Un día ya anciana me dijo: pastor, si no lo veo volver, igual creeré que Dios lo traerá. Y un año después de su muerte, su hijo volvió a los caminos del Señor. A veces no ves la cosecha en tu tiempo, pero Dios siempre cumple su promesa. Ninguna oración se pierde. Mientras esperas, no malgastes la temporada que Dios te dio. No te quejes, no te paralices. Usa ese tiempo para crecer, para sanar, para aprender. Hay lecciones que solo se aprenden en el silencio. El ruido de la vida no te deja escuchar la voz de Dios, pero el silencio sí. A veces Dios calla para que tú aprendas a escucharte, porque cuando el alma se aquieta, el espíritu se fortalece. No temas si no ves resultados. En los procesos más profundos no se ve nada en la superficie. Es como una planta durante el invierno. Parece muerta, pero está fortaleciendo sus raíces. Así es contigo. No estás detenido, estás echando raíces. Dios nunca desperdicia una espera. Todo lo que pasas, Él lo usa. Cada lágrima que derramas riega la semilla del propósito. Cada noche oscura prepara el amanecer. Cada no que recibes te acerca más al sí que viene del cielo. Y cuando ese sí llegue, vas a entender que el tiempo de espera fue necesario. A veces pensamos que el retraso es una señal de rechazo, pero no es así. Es una señal de protección. Si Dios te hubiera dado lo que querías cuando lo pediste, quizás no habrías estado listo. Él retrasa para proteger, no para castigar. Y mientras tanto, no pierdas la esperanza. Habla fe aunque no veas. Declara promesas aunque todo parezca en contra. Porque cuando hablas fe en medio del silencio, el infierno tiembla. No hay nada que asuste más al enemigo que alguien que sigue creyendo cuando no ve nada. Me gusta imaginar que el cielo se organiza cada vez que alguien decide creer. Ángeles moviéndose, puertas ajustándose, oportunidades alineándose. Porque la fe no solo cambia tu interior, cambia el ambiente que te rodea.
Cuando eliges creer, cambias el clima de tu vida. Dios no se olvidó de tus lágrimas. Cada una está contada. No hay una sola que haya caído sin propósito. Quizás hoy lloras en secreto, sin fuerzas, pero llegará el día en que tus lágrimas se convertirán en testimonio y ese testimonio sanará a otros que hoy están donde tú estuviste. No hay proceso eterno. Toda prueba tiene fecha de vencimiento, pero mientras dure aprovecha para crecer. Lee, ora, ama, perdona, siembra, porque cuando llegue el cumplimiento no tendrás tiempo de prepararte, tendrás que estar listo. Dios no está en silencio, está escribiendo. Y cuando Él escribe, cada palabra tiene sentido. No hay capítulo de tu historia que sea relleno. Todo tiene un porqué, incluso aquello que no entiendes ahora. Así que si hoy te duele, si sientes que el fuego es demasiado, recuerda, el fuego no vino a destruirte, vino a purificarte. Cuando salgas de esta, brillarás más fuerte. No porque seas perfecto, sino porque fuiste probado y no te rendiste. No hay fe sin espera. No hay victoria sin proceso. No hay promesa sin preparación. Y lo que Dios prometió lo cumplirá. Él no es hombre para mentir. Si te dijo que lo haría, lo hará. Solo mantente fiel, sigue orando, sigue caminando. Aunque sea despacio, sigue, porque el que persevera alcanza. Un día vas a mirar atrás y vas a entender que todo tuvo sentido, que el desierto era necesario para valorar la tierra prometida, que el horno era necesario para moldearte, que la soledad era necesaria para escucharlo. Y vas a decir, gracias Señor por no darme lo que te pedí cuando lo pedí, sino por darme lo que realmente necesitaba en el momento perfecto. Cuando Dios dice espera, no está retrasando tu vida, está protegiendo tu destino. Él no te tiene en pausa, te tiene en proceso. Y cuando el proceso termina, la promesa llega y llega con fuerza. Así que no pierdas la fe, no te quejes del horno, no te escapes del desierto, no huyas del silencio, porque ahí, en ese lugar donde parece que no pasa nada, es donde Dios está haciendo todo. Y cuando el cielo conspira, lo que soñaste, lo que lloraste, lo que esperaste, se hace realidad. Hay días en que la fe parece algo inalcanzable. Miras a tu alrededor y todo lo que ves contradice lo que creíste. Oraste, esperaste y sin embargo nada se mueve. Sientes que Dios calla, que el cielo está cerrado. Pero la fe no se mide por lo que ves, sino por lo que decides creer cuando no ves nada. La fe es esa voz que susurra en medio de la tormenta. Sigue caminando aunque no haya sol. A veces creemos que tener fe es no tener dudas, pero no es así. La fe no es la ausencia de duda, es la decisión de seguir a pesar de ella. No necesitas tenerlo todo claro para seguir creyendo. Necesitas confiar aunque el mapa esté borroso. Dios no te pide perfección, te pide confianza. El problema es que queremos ver antes de creer. Queremos la garantía antes de dar el paso. Pero la fe no funciona así. La fe es caminar sobre el agua sin saber si se va a sostener. Es dar el paso cuando la lógica te dice que no hay camino. Cuando Pedro bajó de la barca, no caminó sobre el mar, caminó sobre la palabra. Jesús le dijo, ven. Y esa palabra fue suficiente para sostenerlo. No fue el agua la que lo sostuvo, fue la voz de su maestro. Así es contigo. No es la circunstancia lo que te sostiene, es la palabra que Dios te dio. Esa promesa que tienes en tu corazón, esa que escuchaste en medio de una oración o en una noche de lágrimas, es la que te mantiene de pie. Aunque el viento sople, aunque la barca se sacuda, esa palabra es tu ancla. Hay quienes piensan que la fe es solo sentir, pero la fe no siempre se siente, se elige. A veces no tienes ánimo, no tienes fuerzas, pero eliges creer. Y cuando eliges creer, algo se enciende en el cielo. La fe mueve lo que las lágrimas no pueden mover. Porque las lágrimas tocan el corazón de Dios, pero la fe mueve su mano. Recuerda lo que dijo Jesús a Marta cuando Lázaro ya llevaba 4 días muerto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ella pensaba que ya era tarde, que el milagro había expirado, pero Jesús le mostró que para Dios nunca es tarde.
Lo que para el hombre es imposible, para Dios es una oportunidad. Lázaro estaba muerto, sí, pero Jesús solo necesitaba una palabra para traerlo de vuelta. Y esa palabra fue: Lázaro, sal fuera. Quizás tú también sientes que tu sueño está muerto, que ya no hay esperanza, que lo que deseabas quedó enterrado. Pero si Jesús pudo llamar a la vida a un muerto, también puede resucitar tus sueños. No importa cuánto tiempo haya pasado. Lo que está en el corazón de Dios no muere, solo duerme hasta que Él diga ahora. A veces pensamos que la fe es gritar, pero muchas veces la fe es susurrar. Es seguir confiando en silencio, seguir caminando cuando los pies pesan, seguir sonriendo cuando el alma duele. Esa fe silenciosa tiene más poder del que imaginas. No necesitas que todos vean lo fuerte que eres. Basta con que Dios vea que sigues creyendo. Recuerdo una historia de un padre que llevaba a su hijo a curar cada semana. El niño tenía una enfermedad que los médicos decían incurable. El padre oraba, ayunaba, creía. Pasaron años y nada cambiaba. Un día alguien le dijo: ya basta, acepta la realidad. Y el padre respondió: la realidad de Dios es más fuerte que la de los hombres. Mientras mi hijo respire, seguiré creyendo. Pasaron meses y un día, sin explicación médica, el niño fue sanado. No fue magia, fue fe. La fe no se rinde, aunque todo parezca perdido. Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Necesita una chispa de fe. Jesús dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza. No dijo una montaña de fe, dijo un grano. Porque no es la cantidad de fe lo que importa, es en quién pones esa fe. Puedes tener poca fe, pero si está puesta en el Dios correcto, moverás montañas. Y cuando digo montaña no me refiero solo a los problemas grandes, me refiero a todo aquello que se interpone entre tú y tu promesa. Esas montañas de miedo, de duda, de pasado, de culpa. Todo eso cae cuando decides creer. La fe no ignora la realidad, la enfrenta con la verdad de Dios. Pero hay algo más profundo. La fe no solo espera el milagro, la fe lo ve antes de que suceda. Ve la puerta abierta antes de que se abra, ve el hijo libre antes de que vuelva, ve el propósito cumplido antes de que se cumpla, porque la fe no se guía por lo que los ojos ven, sino por lo que el corazón sabe. Cuando caminas con fe, ya no necesitas pruebas, porque aprendes a confiar en el carácter de Dios. Sabes que si lo prometió, lo cumplirá. Puede tardar, puede doler, pero llegará. A veces la fe te hace parecer loco. No todos entenderán lo que crees. Algunos se reirán, otros dudarán de ti. Pero no estás llamado a convencer a nadie. Estás llamado a confiar. Mira, Noé construyó un arca sin una sola gota de lluvia. La gente se burlaba, pero él siguió. Porque cuando Dios te da una instrucción, no necesitas aprobación, necesitas obediencia. La fe obedece sin explicación. El enemigo sabe el poder que tiene tu fe, por eso intenta desgastarla. Quiere que te canses, que dudes, que digas ya no más, pero cada vez que eliges seguir, lo derrotas, no con gritos, sino con perseverancia. Y cuando no tenga fuerza, recuerda lo que Dios ya hizo antes. La fe se alimenta de memoria. Si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Si te levantó antes, te volverá a levantar. Él no cambia. Su fidelidad no tiene fecha de vencimiento. Algunos creen que la fe es una emoción, pero es una decisión diaria. Cada mañana decides creer aunque no tengas ganas. Y ese tipo de fe es la que hace temblar al infierno. Porque no depende de lo que ves, depende de quién eres en Dios. Hay quienes dicen: yo ya no puedo creer más, pero la fe no se mide por tu fuerza, se mide por tu entrega. A veces solo necesitas decir: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso basta, porque incluso tu duda puede ser materia prima para un milagro. No pienses que tu fe es pequeña. Lo pequeño en las manos de Dios se multiplica, como los panes y los peces, como la vara de Moisés, como tu oración sencilla. No subestimes lo que Dios puede hacer con un poco de fe. Cada vez que crees, construyes algo en el mundo espiritual.
Puede que no lo veas, pero el cielo lo ve. Tu fe deja huellas y esas huellas guiarán a otros. Hay una frase que me encanta. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. No se trata de evitar los problemas, se trata de atravesarlos con esperanza. La fe no evita la tormenta, te enseña a dormir en medio de ella. Jesús durmió en la barca mientras el mar rugía, porque sabía quién tenía el control. Si Él está en tu barca, no importa cuán grande sea la tormenta, no te hundirás. La fe también se demuestra en la gratitud. Cuando agradeces antes de recibir, demuestras que confías. No necesitas ver el milagro para celebrar. Puedes adorarlo en el proceso, porque sabes que el final será bueno y cuando lo haces, el cielo sonríe. Quizás hoy tu fe esté cansada, golpeada, herida, pero aún viva. Y eso es suficiente. No necesitas una fe perfecta, necesitas una fe perseverante. Dios no busca héroes, busca corazones dispuestos. Un día todo esto tendrá sentido. Verás que cada oración fue escuchada, cada lágrima recogida, cada promesa cumplida. Y vas a entender que no era en vano, que mientras tú esperabas, Dios se movía. Así que sigue creyendo. Aunque el diagnóstico no cambie, aunque el banco diga no, aunque la puerta siga cerrada, porque Dios tiene llaves que tú no ves. Y cuando las usa, se abren puertas que nadie puede cerrar. No te canses de creer, no te canses de orar, no te canses de esperar, porque los que esperan en el Señor no se cansan, se renuevan, suben como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se detienen. Y cuando menos lo esperes, cuando pienses que ya no hay esperanza, Dios dirá, ahora. Y ese ahora transformará años de lágrimas en segundos de alegría. Lo que parecía imposible se hará realidad, porque el cielo siempre cumple su palabra. Cree. Aunque no veas, cree. Aunque duela, cree. Porque cuando el cielo conspira, lo que era invisible se vuelve tangible. Lo que era promesa se vuelve realidad. Y entenderás, una vez más, que cualquier cosa que desees, si está en el corazón de Dios, inevitablemente se hará realidad. Hay momentos en los que el cielo parece moverse de repente. No hay señales, no hay aviso y de pronto algo cambia. Es como si una brisa nueva soplara sobre todo lo que estaba dormido. Las puertas que estuvieron cerradas por años se abren, los caminos que parecían imposibles se despejan y entiendes que no fue suerte, fue el cielo conspirando. Cuando Dios dice ahora, todo se alinea. No hay fuerza humana ni poder del infierno que pueda impedirlo. He visto ese momento en muchas vidas, personas que oraron, que esperaron, que lloraron, y un día sin explicación todo comenzó a suceder, porque cuando el cielo decide moverse, lo hace con precisión. Nada se adelanta ni se atrasa. Llega en el minuto exacto cuando el corazón ya está listo para recibir. A veces creemos que Dios llega tarde, pero Él siempre llega justo a tiempo. Pienso en José, aquel joven soñador que fue vendido por sus hermanos, olvidado, traicionado, encarcelado. Pasó por los lugares más oscuros y solitarios y sin embargo un día, en una sola conversación, el cielo cambió su destino. El faraón lo llamó y José pasó de ser prisionero a ser gobernador. En un solo día, Dios restauró años de dolor. Así trabaja el cielo, lentamente en el proceso, pero de repente en el cumplimiento. No sabes cuándo será ese de repente, pero llegará. Y cuando llegue, todo lo que antes dolía tendrá sentido. Cada lágrima, cada espera, cada silencio. Dios no te hace pasar por un proceso para humillarte, sino para prepararte. Porque cuando la bendición llega, necesita un corazón maduro que la sostenga. Hay un momento en el que el cielo y la tierra se encuentran. Es ese punto donde tu obediencia y la fidelidad de Dios se cruzan, donde tus pasos de fe se alinean con su plan perfecto. Y ahí sucede lo que el mundo llama milagro, pero que tú sabes que es el resultado de una promesa. Muchos piensan que el milagro es casualidad, pero el milagro es consecuencia.
no de tus méritos, sino de tu fe constante. Cada oración, cada aunque duela, sigo creyendo, cada no entiendo, pero confío, va construyendo el puente entre lo que sueñas y lo que verás. Cuando el cielo conspira, no necesitas empujar puertas. Las puertas se abren solas. No necesitas manipular personas, porque Dios mueve corazones. No tienes que pelear batallas imposibles, porque Él pelea por ti. Cuando el cielo se mueve, los imposibles se inclinan. Tal vez hoy no ves señales, pero eso no significa que el cielo esté quieto. El silencio de Dios no es inactividad, es estrategia. Él está preparando el escenario, está ajustando detalles. Cuando Dios se mueve, no improvisa. Y cuando se mueve, todo cambia. Recuerdo una historia de una mujer que oró durante años por tener un hijo. Cada mes era una desilusión. Cada oración parecía chocar con el techo. Pero un día, sin explicación, su cuerpo empezó a cambiar. Y meses después, sostenía en brazos el milagro que tanto había esperado. Cuando le preguntaron qué había hecho diferente, respondió: nada, solo seguí creyendo. Y eso es todo lo que el cielo necesita, alguien que no deje de creer. La fe no cambia el calendario de Dios, pero te prepara para recibir cuando el cielo diga ahora. A veces el milagro llega cuando ya habías dejado de esperarlo, no porque Dios se olvidó, sino porque quería sorprenderte. Él ama sorprender a los que confían en silencio. Hay un detalle hermoso en la historia de José. Antes de presentarse ante el faraón, se afeitó y se cambió de ropa. Nadie le dijo que lo hiciera. Lo hizo porque sabía que el momento había llegado. Eso es fe, prepararte antes de ver la puerta abierta, vestirte para la victoria aunque aún no haya llegado. Y así quiero animarte hoy. Prepárate, porque el cielo está por moverse a tu favor. Tal vez pasaste años sembrando, años sirviendo, años orando. No fue en vano. Nada de lo que haces por fe se pierde. El cielo guarda cada acto de obediencia, cada semilla sembrada en lágrimas, y llega el día en que la cosecha irrumpe como un río. A veces el cumplimiento llega de formas que no imaginabas, porque Dios no responde siempre como esperas, responde como te conviene. Él ve lo que tú no ves. Mientras tú miras el presente, Él ya está viendo tu eternidad. Por eso cuando el cielo se mueve, lo hace con amor, no con prisa. Cuando el cielo conspira, no hay coincidencias, hay providencias. No hay casualidades, hay propósito. Dios no hace cosas al azar. Él escribe tu historia con precisión divina. Cada capítulo, incluso los más oscuros, tienen un sentido. Y cuando llega la parte del milagro, entiendes que todo lo anterior era necesario. Puedo imaginar a José mirando a sus hermanos, los mismos que lo vendieron, diciendo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien. Esa es la esencia de la conspiración del cielo, transformar el mal en bien, el dolor en propósito, la pérdida en bendición. Quizás lo que hoy duele, mañana será tu testimonio. Lo que hoy pesa, mañana será tu fortaleza. Lo que hoy no entiendes, mañana será tu mejor enseñanza. Dios no desperdicia nada. Él usa cada pieza, incluso las que parecen rotas. Y cuando el cielo se mueve, no solo cambia tu vida, cambia la de los que te rodean. Porque el milagro que Dios hace en ti no es solo para ti, es para que otros crean. Es para que tu historia se convierta en esperanza para alguien más. Cuando José llegó al poder, salvó a su familia del hambre. Tu cumplimiento bendecirá a otros. Por eso, no menosprecies lo que Dios te ha prometido. No digas quizás era solo una ilusión. Si Dios lo dijo, se cumplirá. Y se cumplirá de una forma tan perfecta que sabrás que fue Él. No porque lo merecías, sino porque su amor es así. Exacto, profundo, fiel. Cuando el cielo se alinea, los detalles se encajan como piezas de un rompecabezas. Lo que no entendías lo entiendes. Lo que te dolía ahora agradeces. Lo que pedías a gritos ahora disfrutas en paz. Y en ese momento levantas la mirada al cielo y dices: valió la pena esperar. Si supieras lo cerca que estás de tu milagro, no dejarías de creer. Si pudieras ver cómo el cielo está moviendo cosas que tú no ves, te llenarías de esperanza.
pero aunque no veas, cree. Porque lo invisible se está preparando para hacerse visible. El cielo no conspira con el azar, conspira con propósito. Y ese propósito tiene tu nombre. Dios no se olvidó de tus oraciones, ni de tus promesas, ni de tus lágrimas. Él las tiene guardadas y pronto las convertirá en cumplimiento. Cuando llegue ese día, no será un día común. Lo sabrás, lo sentirás en el alma. Porque el cielo tiene una forma especial de anunciar sus milagros, no con ruido, sino con paz, no con caos, sino con certeza. Y cuando suceda, no olvides de dónde te sacó Dios. Recuerda los desiertos, los hornos, las noches de llanto. Recuerda que no fue tu fuerza, fue su gracia. No fue tu esfuerzo, fue su favor. No fue coincidencia, fue el cielo conspirando. Levanta tu cabeza. No hables más del pasado con tristeza. El cielo está abriendo una nueva temporada. Los que sembraron con lágrimas recogerán con gozo. Lo que deseaste, lo que oraste, lo que soñaste, está más cerca de lo que piensas. Cuando el cielo conspira, todo cambia. El enfermo sana, el perdido regresa, el vacío se llena, la puerta se abre. Y tú, que creíste cuando nadie creía, verás la gloria de Dios en tu vida. No te rindas ahora, estás a un paso del milagro. Mantén la fe, sigue avanzando, porque el cielo ya se está moviendo. Y cuando el cielo se mueve, cualquier cosa que desees y está en su voluntad, se hará realidad. Hay momentos en la vida en los que uno siente que ya no puede más. El corazón se cansa, las fuerzas se acaban, la fe parece un hilo delgado que apenas sostiene el alma. Y en medio de ese cansancio uno piensa, tal vez mi sueño murió, pero quiero decirte algo con todo mi corazón. Tus sueños no murieron, solo están dormidos en las manos de Dios. Él no entierra promesas, las guarda, no apaga los sueños, los protege. Lo que parece muerto ante tus ojos para Dios solo está en pausa. Dios no olvida lo que te prometió. Lo que Él habló sobre tu vida sigue vigente, aunque tú lo hayas olvidado. Él no cambia de opinión. Puede pasar el tiempo, pueden cambiar las circunstancias, pero su palabra no caduca. Cuando Él promete algo, el cielo entero se encarga de cumplirlo. Y si parece que se retrasó, es porque está preparando algo mejor. Muchas veces creemos que el sueño terminó porque no lo vemos moverse, pero los sueños de Dios respiran diferente, se mueven en silencio, crecen en lo oculto, germinan bajo tierra. Como una semilla, no hacen ruido mientras crecen. No ves nada, pero están vivos. Y un día, sin aviso, brotan con fuerza. Tal vez hoy te sientes como Sara, riéndote en silencio cuando Dios te habla de un futuro que te parece imposible. O como Abraham mirando las estrellas y preguntándote cómo una promesa tan grande puede cumplirse en una vida tan pequeña. Pero si Dios lo dijo, Él lo hará. No porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel. A veces Dios permite que el sueño muera para demostrarte que puede resucitarlo. Lázaro tuvo que morir para que la gloria de Dios se manifestara. Y quizás algo en ti murió. La esperanza, la ilusión, la fe. Pero Dios no te trajo hasta aquí para dejarte vacío. Él especializa en resurrecciones. Lo que otros llaman final, Él lo llama comienzo. No te avergüences si tu fe se ha debilitado. Todos tenemos momentos así. Pero lo hermoso de Dios es que no se aparta cuando flaqueas. Se acerca más. No te condena, te levanta. No te exige perfección, te invita a descansar. Él sabe cuánto puedes soportar y nunca te pedirá más de lo que puedas dar. Recuerdo un día, en una conversación con un hombre mayor, me dijo, pastor, siento que ya no tengo fuerzas para soñar. Y le respondí, entonces deja que Dios sueñe por ti, porque a veces cuando ya no puedes sostener tus sueños, Dios los sostiene por ti. Él no necesita tu energía, necesita tu rendición. Cuando sueltas el control, Él toma el timón. A lo largo de los años he visto gente que perdió todo y aún así volvió a levantarse.
no porque fueran fuertes, sino porque creyeron que Dios no había terminado. Y esa fe sencilla, esa confianza silenciosa movió montañas. No necesitas gritar, solo necesitas creer. Quizás pienses que ya estás muy lejos, que desperdiciaste tu oportunidad, que el tiempo pasó, pero el tiempo no limita a Dios. Él no trabaja con relojes, trabaja con propósitos, y su propósito no se atrasa ni se adelanta. Llega justo cuando tiene que llegar. Tal vez perdiste cosas que amabas, personas, proyectos, etapas, pero nada se perdió realmente. Dios usa todo. Lo que fue una herida se convertirá en sabiduría. Lo que fue pérdida se convertirá en testimonio. Lo que fue vacío se llenará de su presencia. Hay algo poderoso que sucede cuando decides agradecer en medio del dolor. La gratitud transforma la espera en adoración. Le dice a Dios, aunque no lo entienda, confío. Y eso conmueve el corazón del cielo. No hay oración más fuerte que un gracias dicho entre lágrimas. He aprendido que los milagros más grandes no siempre son los que se ven. A veces el milagro no es que cambie la circunstancia, sino que cambia tu corazón. El verdadero milagro es cuando puedes decir, estoy en paz, aunque aún no tengo lo que deseo. Esa paz no la da el mundo, la da Dios. Y cuando llega esa paz, todo empieza a moverse. Porque Dios actúa cuando descansas en Él. Mientras tú dejas de pelear, Él pelea por ti. Mientras sueltas, Él sostiene. Mientras duermes, Él trabaja. No necesitas empujar lo que Él ya decidió abrir. Solo confía. Quizás llevas años esperando y crees que tu oración se perdió. Pero Dios no tiene buzones llenos ni mensajes olvidados. Cada palabra tuya llegó. Cada lágrima fue vista. Cada clamor fue escuchado. No hay un solo detalle que se le haya escapado. Y aunque no lo creas, ya está obrando. El día que menos lo esperes, verás señales. Una llamada, una oportunidad, un encuentro, una puerta. No será casualidad. Será Dios diciéndote, ¿ves? Nunca me olvidé de ti. Y llorarás, pero no de tristeza, sino de gratitud. Cuando eso pase, no te olvides de mirar atrás y decir, valió la pena. Valió la pena cada oración, cada noche en vela, cada silencio. Porque si algo aprendiste en el proceso, fue a conocer a Dios de cerca. Ya no solo el Dios de los milagros, sino el Dios de las esperas, de los procesos, de las lágrimas. Él no es un genio que concede deseos, es un padre que forma hijos. Y los hijos que se forman en la espera son los que después pueden sostener la bendición sin perder el corazón. Por eso, cuando llegue lo que tanto soñaste, no te olvides de quién fue el que lo hizo posible. A veces me imagino al cielo observando como una orquesta que espera el momento exacto para tocar la nota final y cuando llega todo encaja. Lo que parecía caos ahora tiene armonía. Y te das cuenta de que nunca fue al azar, fue un plan perfecto. El cielo conspira, sí, pero conspira con amor. Mueve piezas invisibles, te lleva por caminos que no entiendes, pero que te conducen justo a donde tienes que estar. Porque cualquier cosa que desees, si está en su corazón, se hará realidad. No por magia, sino por propósito. Hoy quiero hablarte a ti, a tu alma cansada. Levántate, no como quien lucha, sino como quien confía. No te apresures, no intentes forzar el tiempo, solo descansa. El Dios que comenzó contigo terminará lo que empezó. Él no deja obras a medio hacer. Si estás en la noche, espera el amanecer, porque el sol siempre vuelve a salir y cuando salga su luz te encontrará más fuerte, más sabio, más lleno de fe. No serás el mismo. Porque los que caminan con Dios nunca regresan iguales. Dios no termina una historia en tristeza. Siempre escribe finales de esperanza. Quizás no sea el final que imaginaste, pero será el que necesitas. Y cuando lo veas dirás, era mejor así. Así que hoy te invito a creer de nuevo. No importa cuántas veces caíste, cuántas veces dudaste, empieza otra vez, ora otra vez, sueña otra vez, porque el cielo no se cansa de ti. Dios no se rinde contigo. Si Él no te soltó, no te sueltes tú tampoco. Lo que está por venir será mejor que lo que quedó atrás, porque Dios siempre guarda lo mejor para el final. Así es su estilo.
transformar el llanto en risa, el desierto en jardín, la cruz en resurrección. Y cuando llegue ese día, cuando veas cumplido lo que tanto anhelaste, sabrás que todo fue obra suya. Y con lágrimas en los ojos dirás: Dios fue fiel, porque lo es, porque siempre lo será. Así que no apagues tu fe, no entierres tu esperanza, no renuncies a tus sueños. El cielo está conspirando, y cuando el cielo conspira, todo lo que deseas, todo lo que has creído, todo lo que has puesto en las manos de Dios, inevitablemente se hará realidad.